El Antiguo Testamento. El profeta Moisés contra el poderoso faraón de Egipto. En una gran batalla bíblica. 10 terribles plagas asolan el antiguo Egipto, destruyendo todo a su paso. ¿Es todo esto leyenda? ¿O podría ser esta historia bíblica verdad? En la actualidad, un grupo de científicos y arqueólogos están reexaminando estos sucesos extraordinarios. Utilizando tecnología avanzada, su búsqueda está vertiendo luz sobre lo que entonces parecía inexplicable. La investigación científica ha demostrado que las plagas de Egipto quizás sucedieron como lo describe la Biblia. Puede que aquellas señales divinas ocurriesen de verdad. Los secretos de las 10 plagas. Las plagas bíblicas 1. El relato de Moisés y de las 10 plagas es una tesis común a las religiones judía, cristiana y musulmana. La historia aparece en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento. Y está ambientada en el antiguo Egipto de la época de los faraones, el imperio más rico y poderoso de la tierra. La gente de Israel sufría entonces la esclavitud. Para ganar su libertad, la Biblia dice que el profeta Moisés envió 10 terribles plagas sobre la tierra del faraón que causaron el caos, la destrucción y la enfermedad, y que acabaron con una generación entera de egipcios. El segundo libro de Moisés, llamado Éxodo. La historia es una de las más cautivadoras y misteriosas de las Sagradas Escrituras. Para algunos, es una narración apasionada del levantamiento de un hombre contra el gobernante más poderoso del mundo y de su posterior victoria. Para otros, es una mirada preocupante a un Dios vengador y enfadado que lleva la muerte y la destrucción a una población inocente e incluso a niños indefensos. El relato de las plagas es memorable y lo ha sido durante siglos porque es un relato muy vívido y la gente se maravilla al oírlo. ¿Por qué no mata Dios a todos los egipcios de una vez y libera a Israel? El carácter de Dios es una incógnita y creo que por eso ha fascinado a la gente. El libro del Éxodo comienza con el nacimiento de Moisés. Moisés es hijo de los miles de esclavos hebreos que trabajan para el faraón. Pero el Dios hebreo, llamado Yahvé, le tiene reservado un futuro de mayor grandeza. Yahvé quiere liberar a su pueblo de la esclavitud y Moisés será su guía. Así que Dios llama a Moisés en el desierto desde una zarza en llamas. Dios convierte a Moisés en profeta y le instruye para conducir a sus compatriotas esclavos hacia el este, hacia la tierra prometida de Israel. Y Moisés le dice, no puedo hacerlo. Soy torpe con las palabras. Quería decir que no era un buen orador. No cree que la gente le vaya a escuchar. Se inventa todo tipo de excusas para no hacerlo. Pero Dios le dice, yo estaré contigo y te haré superar todas tus objeciones y lograrás hacerlo con las señales que yo te envíe. Y eso fueron las plagas. Cuando Moisés regresa, acude al palacio real a transmitirle el mensaje de Dios al faraón. Moisés le dice al faraón que el Dios hebreo Yahvé exige que libere a su pueblo. Pero el faraón, enfadado, se niega. Los esclavos hebreos son la sangre, el sudor y la mano de obra que hay detrás de los grandiosos monumentos hechos en nombre del faraón. Estos templos, obeliscos y grandes pirámides celebran el poder de las deidades egipcias. Perder toda esta mano de obra sería impensable. El mensaje de Moisés es una amenaza a su autoridad. Como gobernante de la dinastía egipcia, el faraón es el hombre más poderoso del imperio, una figura mitad divina, mitad humana. Un eslabón entre el pueblo egipcio y sus dioses.
Se puede decir que la historia de las plagas es una lucha entre dioses, porque el faraón representa a los dioses de Egipto, a todo su panteón de dioses, y el ataque de Yahvé supone un ataque a los dioses de Egipto. Así que la idea detrás de las plagas es demostrar que Yahvé es superior a Egipto, superior al faraón, y también a los dioses que representa. El faraón reta en duelo a Moisés y a su hermano, Aarón, para demostrar que es más poderoso que el dios hebreo Yahvé. Aarón coge su vara y la convierte en una serpiente. Pero el faraón no se deja impresionar. Sus magos de la corte realizan el mismo truco. El faraón y Moisés se quedan a un lado, contemplando la lucha entre las serpientes. La serpiente de Moisés gana. La vara de Moisés se convierte en una serpiente, pero eso es algo que los egipcios también saben hacer. Sin embargo, la de Moisés se traga a la de los egipcios. Lo curioso, desde mi punto de vista, es que se utiliza la misma palabra para describir luego lo que le ocurre al faraón y a sus hombres en el mar. El mar se los traga. Es una especie de presagio literario. El libro del Éxodo nos dice que a Moisés no le queda más remedio que llevar la muerte y la destrucción a Egipto, con el fin de hacer que el faraón orgulloso se arrodille. Y con la ayuda de Dios, Moisés provoca las famosas 10 plagas. En la primera, las aguas del río Nilo, agua de la vida para la dinastía egipcia, se convierten en sangre. Luego, millones de ranas salen a la orilla e invaden el palacio real. Tras una plaga de piojos llega otra de mosquitos. Después, epidemias de enfermedad. El ganado se muere. Miles de personas se llenan de llagas. Pero el faraón se niega a cambiar de opinión. Así que Moisés le manda todavía más plagas. Una lluvia de granizo destruye la vida. Las langostas invaden la ciudad. Y todavía quedan más plagas por venir. El cielo se vuelve negro y la oscuridad cubre la tierra. En la última plaga, todos los primogénitos egipcios mueren, incluso el hijo del faraón. Ante tanta catástrofe, el faraón cede en su empeño y deja a los esclavos hebreos en libertad. El Antiguo Testamento dice que Moisés guió a más de 600.000 hombres, mujeres y niños en la salida a pie de Egipto. Este éxodo simboliza el nacimiento del pueblo de Israel. Moisés guía a los esclavos a la tierra prometida, donde los hebreos finalmente fundan la capital de su país, Jerusalén. Es aquí, siglos después, donde por fin se escribe la historia de Moisés y de las 10 plagas. Fueron los eruditos quienes escribieron el libro del Éxodo y el relato de las 10 plagas de Egipto, un acontecimiento clave en la gran historia épica de la fe judía. Cuando se escribió el libro del Éxodo, el objetivo era intentar relatar un hecho histórico. Los estudiosos realizaron algunas investigaciones, pero no excavando en yacimientos arqueológicos, sino preguntándole a la gente y consultando con distintas personas, combinando las distintas fuentes que tenían a mano, tanto orales como escritas. En Israel, las narraciones de las plagas y del Éxodo se fueron transmitiendo oralmente hasta alrededor del año 600 o 700 a.C. Es decir, que hay de por medio 600 o 700 años de transmisión oral. Cuando tienes que analizar la tradición oral y te encuentras con que una historia ha circulado cientos de años, no hay manera de saber lo que ocurrió. Si has jugado alguna vez al juego del teléfono, en que dices una palabra y se la van diciendo entre 10 y 20 personas al oído, al final la palabra siempre es otra. Si intentas contar una historia de cientos de líneas o de miles de líneas y la transmites a lo largo de 500 años, sin duda hay cambios. Aunque la historia existió durante siglos en la tradición oral judía, el libro del Éxodo es el único relato escrito de las plagas. Y no es posible confirmar la narración de la Biblia en términos históricos. El hecho de que el relato de las plagas forme parte de la historia del Éxodo es un concepto literario que, como tal, funciona.
El pueblo salió de Egipto. Ahora, si eso tiene alguna base real, es una cuestión totalmente distinta. Los arqueólogos han escudriñado la información de siglos para encontrarle una base histórica al relato de las plagas bíblicas. Pero no hay ninguna prueba de valor que demuestre siquiera que los israelitas estuvieron en Egipto. El nombre de Moisés no aparece en ninguno de los miles de papiros repletos de jeroglíficos de las dinastías egipcias. Las únicas pistas históricas de las plagas están en las Sagradas Escrituras. Los pocos detalles históricos que se mencionan en el libro del Éxodo entran en conflicto con la cronología histórica del Antiguo Egipto. La Biblia hebrea dice que el Éxodo ocurrió 480 años antes de que Salomón comenzase a construir el Templo de Jerusalén. Y sabemos que Salomón empezó a construir el templo alrededor del año 970 a.C. Si añadimos 480 años a esa fecha, nos ponemos en el año 1450 a.C. Esa es la época de la 18ª dinastía de Egipto, con gobernantes como Hatshepsut, una faraona, y Tutmosis III. Aquellos eran faraones muy distintos a los que vendrían después como Ramsés II. Ramsés II construyó las ciudades de Pitom y de Pi-Ramsés, así que depende de lo que quieras ver. Si quieres fiarte de la cronología bíblica y de los faraones, o si quieres fiarte de las investigaciones arqueológicas e históricas e ignorar la cronología bíblica, una y otra se contradicen, no encaja nada a la perfección. El libro del Éxodo solo menciona dos antiguas ciudades egipcias por su nombre: Pitom y Ramsés. La mayoría de los estudiosos del tema coinciden en que estos dos nombres deben de referirse en realidad a la misma ciudad, Pi-Ramsés. La antigua ciudad de Pi-Ramsés fue en tiempos una gran metrópolis situada directamente en el delta del Nilo. Su nombre deriva del gran faraón Ramsés II. Su posición privilegiada en el Nilo la convirtió en un destino codiciado por los mercaderes y viajantes. Esto es lo que escribió un turista. Este es un magnífico lugar para quedarse. Los campos de alrededor están llenos de buenos productos: cebollas, lechugas, granadas, aceitunas, higos y vino dulce. Todo el mundo está contento y nadie dice, ojalá tuviera. Al común del pueblo le va igual de bien que a los ricos. Durante siglos lo único que se sabía de Pi-Ramsés procedía de textos antiguos, ya que esta gran ciudad, que una vez fue capital del Imperio egipcio, se perdió en el tiempo. Su misteriosa caída ha sido un enigma para los arqueólogos e historiadores durante siglos, hasta hace poco. El delta del Nilo, 1996. Edgar Puss, del Museo Pelizaeus, y su equipo de arqueólogos buscan la ciudad perdida de Pi-Ramsés. Vinimos aquí para comprobar si teníamos razón con nuestra teoría de que aquí se situaba la ciudad de Ramsés. Estábamos seguros de que era correcta, pero no teníamos pruebas. No hay ningún cartel de bienvenida a la entrada de la ciudad que diga, estás entrando en la ciudad de Ramsés. Eso no existe. El equipo de Puss explora el terreno con un magnetómetro de cesio, un instrumento que realiza una especie de exploración de rayos X subterránea de edificios que han desaparecido hace tiempo. Tras analizar los resultados, las imágenes son sorprendentes. Puss encuentra una ciudad entera: amplias avenidas, estrechas callejuelas, grandes casas de ricos, templos y palacios. Por fin, la ciudad perdida de Pi-Ramsés, tanto tiempo desaparecida, sale al descubierto. Aquí está la ciudad donde, según la Biblia, transcurre la historia de Moisés. Puede que en estos campos esté la clave de la verdadera historia de las 10 plagas de Egipto que han estado tantos siglos envueltas en el mito y el misterio. La antigua ciudad egipcia de Pi-Ramsés, que muchos creen que fue la ciudad de las 10 plagas,
deriva su nombre del de Ramsés II. Ningún otro gobernante de Egipto fue tan famoso ni tan temido. Es uno de los faraones más poderosos de Egipto. Gobernó durante 67 años. Tuvo 100 hijos. Ramsés II parece haber sido uno de los constructores más prolíficos de la historia de Egipto. La ciudad formaba parte de su gran plan de construcción para dar fama a su nombre en vida y sin duda para mantener su memoria tras su muerte. Ramsés convirtió la ciudad de Pi Ramsés en capital y símbolo de su poder. Pero actualmente, en el este de Egipto, la ciudad de Pi Ramsés no tiene ningún parecido con lo que fue. El brazo pelusiano, el más oriental del río Nilo, prácticamente ha desaparecido. En su lugar han surgido los campos de cultivos y pequeños pueblos, una sombra de su antigua gloria. Estamos en el extremo norte de Pi Ramsés. Esto es lo único que queda del brazo pelusiano del Nilo. Antes esto era una gran ruta comercial, un río de 200 metros de ancho. Ahora es una zanja profunda, pero estrecha. Todavía se utiliza para drenar el terreno. El Nilo, como muchos otros grandes ríos, cambia continuamente su curso y horada nuevos cauces. Cuando las tormentas de arena del desierto y el barro de las inundaciones bloquean un paso, el río se adapta eligiendo otro curso. Para identificar la situación de la ciudad perdida de Pi Ramsés, los arqueólogos primero tienen que encontrar el curso antiguo del brazo este del Nilo, tal como transcurría en tiempos de Ramsés. El egiptólogo Manfred Bittak es experto en reconstruir los cursos antiguos del río Nilo. Tras comparar los mapas arqueológicos con las líneas de contorno de un mapa topográfico, va descubriendo el aspecto que tenía el delta en la Edad Antigua. Contrastando ambos mapas, se notan cambios notables en el paisaje. Es fácil trasladar los salientes de la tierra de una línea a otra. De la reconstrucción que hemos hecho del delta este del Nilo, está muy claro dónde estaba el brazo oriental del río y, por lo tanto, el enclave de Pi Ramsés queda limitado a un lugar, a Quantir. Y tenían razón. En Quantir fue donde los arqueólogos desenterraron la ciudad de Pi Ramsés, el lugar donde la Biblia dice que ocurrieron las 10 plagas de Moisés. Entre las abundantes ruinas se han encontrado miles de fragmentos de cerámica de la época de Ramsés II. Pero no hay cerámica de épocas posteriores. Estos hechos sugieren que el pueblo de Pi Ramsés abandonó la ciudad hace 3000 años. Los textos antiguos describen la ciudad de Pi Ramsés como el paraíso. ¿Por qué iban a abandonarla los ciudadanos? Quizá la Biblia tenga la respuesta a este misterio. Puede que Pi Ramsés fuese arrasada por una serie de plagas que acabaron siendo descritas en el libro del Éxodo. Pi Ramsés, con sus templos esculpidos en piedra, fue construida para durar eternamente. El Nilo, el río sagrado, traía la prosperidad. Su agua es potable y las inundaciones anuales hacían posible la vida en el desierto. Si algún desastre azotó a la ciudad, sin duda tuvo que ver con el río. Si las aguas del Nilo se hubiesen contaminado, la ciudad de Pi Ramsés no habría sobrevivido. En la Biblia, la primera plaga de Moisés describe ese escenario. Golpearé las aguas del Nilo. Éxodo 7:17. Esto es lo que dice el Señor. Con esto sabréis que soy el Señor. Con la vara que tengo en la mano golpearé las aguas del Nilo, y éstas se transformarán en sangre. Los peces del Nilo morirán y el río apestará. Los egipcios no podrán beber su agua. Éxodo, capítulo 7, versículos 17 y 18. La primera plaga golpea a los egipcios en su punto más débil.
El río de la vida se convierte en una marea de muerte. La vida en Egipto gira en torno al Nilo y a las inundaciones anuales del río. Así que si el Nilo de repente se vuelve contra la población, convirtiéndose en sangre, para la gente es un enorme desastre, porque sus vidas dependen del río. Es posible que la historia de la transformación del Nilo en sangre contenga la clave del fatal destino de Pi-Ramsés. Quizá la caída de Pi-Ramsés no comenzó con la plaga épica enviada por Dios, sino con una plaga microscópica propia de la naturaleza. En el Instituto Leibniz de Berlín, de Ecología de Agua Dulce y Pesca en Aguas Interiores, los biólogos estudian las complejas interacciones que ocurren en los ecosistemas. Los hidrólogos creen que la primera plaga pudo haberse originado por una marea de algas verde-azuladas. El biólogo Stefan Flumacher estudia una bacteria conocida como alga roja. Stefan cree que puede ser una pista clave en la explicación de las plagas bíblicas. Esta bacteria tan particular abunda en el agua dulce y es muy tóxica. Los científicos saben que existía hace 3000 años. Y lo más importante, es roja. Una explicación factible del color rojo del Nilo la tenemos en la aparición del alga roja, la Oscillatoria rubensis, una bella especie de cianobacteria con un tono ligeramente rosado. La bacteria se multiplica en masa en las aguas mansas con altos niveles de nutrientes. Al morir, tiñe el agua de rojo. Frente a la costa oeste de Florida, en Estados Unidos, suelen ocurrir estos fenómenos. Las floraciones de algas producen lo que se conoce como mareas rojas. Sin embargo, esta alga no es siempre roja. En aguas profundas es incolora. Los científicos cogen muestras a distintos niveles y en distintos lugares para valorar con exactitud hasta dónde se ha extendido la fatal bacteria. En algunos casos, las algas forman una capa superficial a ras del agua. Es la típica marea roja, en la que se ve el cambio de color del agua, pero mucho más a menudo estas floraciones se producen en capas menos superficiales y esto no se percibe a simple vista. En todos los lagos, ríos y océanos del planeta hay algas tóxicas. Todos los años causan grandes desastres, igual que lo han hecho durante milenios. Las algas evolucionaron hace cientos de millones de años, no son nuevas. Son más antiguas que los humanos y probablemente perduren mucho tiempo más una vez que los humanos nos hayamos extinguido de la Tierra. Una alga tóxica podría ofrecer una explicación científicamente razonable a la primera plaga. En el Instituto Leibniz, Flumacher hace crecer artificialmente algas rojas en tanques experimentales para aprender más sobre sus propiedades destructoras. Alan le aporta nutrientes de nitrato y fosfato a las muestras más pequeñas para forzarlas a crecer. En la historia de la Biblia, el Nilo se vuelve rojo tan solo en un día. Pero en el laboratorio, el alga tarda entre 2 y 3 semanas en crecer. Las pruebas muestran cómo las algas rojas destruyen rápidamente el hábitat natural del agua, reduciendo los niveles de oxígeno en el agua circundante. La caída del oxígeno hace que el agua no sea potable, igual que lo describe la Biblia. La floración del alga roja sería una explicación razonable a la primera plaga. Pero Dios dice que las terribles plagas no terminarán aquí, que todavía quedan más por llegar. El milagro de la primera plaga no sirvió para conseguir la libertad de los hebreos. La Biblia dice, el faraón continúa negándose a dejar marchar a Moisés y a los esclavos.
y Moisés desata otra plaga que asola Egipto. Una plaga de ranas. Llegaron las ranas y cubrieron la tierra. Éxodo 8:6. Esto es lo que dice el Señor. Deja que mi pueblo se vaya para que pueda adorarme. Si te niegas a dejarlos marchar, castigaré a todo tu país con una plaga de ranas. El Nilo se llenará de ranas. Éxodo capítulo 7, versículos 1 a 3. La Biblia describe la terrible escena de la invasión del palacio del faraón por las ranas. Pero a pesar del caos, puede que también haya una explicación científica razonable a la segunda plaga. Eso podría explicar por qué la población de ranas del delta del Nilo se disparó de esa manera. En el Instituto Leibniz de Berlín, un equipo de científicos cree haber llegado a una conclusión. La transformación del renacuajo en rana es producto de un cambio hormonal. El proceso suele durar entre 8 y 10 semanas. Pero el profesor Cloas y su equipo han descubierto que el estrés medioambiental puede acelerar el proceso. En el laboratorio proporcionan hormonas extra a los renacuajos. Luego observan lo rápido que se produce la metamorfosis. Con suficiente estrés medioambiental, pueden reducir el tiempo de transformación de renacuajo a rana a la mitad. Cuando los renacuajos se ven sometidos a una situación de estrés, sobre todo cuando hay sequía o cuando hay falta de oxígeno, este estrés medioambiental acelera su transformación en ranas. Su glándula tiroides secreta hormonas extra y el resultado puede ser la aparición repentina y en masa de ranas. En la historia de la Biblia, la plaga de ranas sucede a consecuencia del estrés medioambiental. La primera plaga, cuando las aguas del Nilo se vuelven de color rojo. Si las algas rojas redujeron los niveles de oxígeno del Nilo, pudo haber ocurrido una desastrosa reacción en cadena. El río se vuelve rojo y los peces mueren. Luego, una gran cantidad de renacuajos se convierten en ranas y abandonan en masa el río para, finalmente, acabar también muriendo. Debido a la desaparición de sus predadores naturales, los insectos se multiplican sin control. La siguiente plaga de la Biblia, una plaga de piojos, puede ser en realidad la descripción de una auténtica reacción en cadena en el ecosistema del delta del Nilo. Golpea el polvo del suelo y así se transformará en piojos. Éxodo 8:16. El Señor dijo, extiende tu vara y golpea el polvo del suelo, y así se transformará en piojos que asolarán todo Egipto. Éxodo capítulo 8, versículos 16 y 17. Antes de que los egipcios pudiesen recuperarse de una plaga, llegó otra. Según la Biblia, los insectos infestaron la ciudad del faraón cuando Moisés anunció la cuarta plaga. Enviaré enjambres de moscas sobre ti. Éxodo 8:21. Esto es lo que dice el Señor. Deja que mi pueblo se vaya para que pueda adorarme. Si no dejas que mi pueblo se vaya, enviaré enjambres de moscas sobre ti y tus oficiales, sobre tu gente y a vuestras casas. Éxodo capítulo 8, versículos 20 y 21. Es fácil imaginarse la reacción en cadena. Primero, un aumento exagerado de ranas, seguido por su propia muerte en masa, con lo cual no hay ranas para devorar a los insectos. Sin peces y sin ranas, los insectos se multiplican de manera exponencial. Sabemos que los insectos suelen ser portadores de enfermedades como la malaria, así que el siguiente paso en la reacción en cadena sería la irrupción de epidemias que extendieron la enfermedad entre los humanos. En la Biblia la historia continúa. El faraón sigue sin liberar a los hebreos.
Así que Dios le anuncia la siguiente plaga a Moisés. Y una vez más la historia de la Biblia sigue el siguiente paso lógico en la reacción en cadena. En cuanto desaparecen los piojos y las moscas, los animales de Egipto caen enfermos en la quinta plaga. Una terrible plaga sobre vuestros animales en el campo. Éxodo 9:3. Deja que mi pueblo se vaya para que pueda adorarme. Si te niegas, la mano del Señor hará caer una terrible plaga sobre vuestros animales en el campo, sobre los caballos y los burros, sobre los camellos y todo vuestro ganado, ovejas y cabras. Éxodo capítulo 9, versículos 1 a 3. La quinta plaga azota con fuerza a los granjeros egipcios. Pero enseguida Moisés convoca la sexta plaga. La enfermedad se extiende de los animales a los humanos, igual que lo hace en la naturaleza. Hombres y animales se llenarán de úlceras supurantes. Éxodo 9:9. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Coged puñados de ceniza de un horno y que Moisés los lance al aire en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en un polvo que cubrirá toda la tierra de Egipto y hombres y animales se llenarán de úlceras supurantes. Éxodo capítulo 9, versículos 8 y 9. Las plagas traen muerte y destrucción a la gran ciudad del faraón. Esta narración de la Biblia podría apuntar al desastre histórico que provocó la caída de la gran ciudad de Pi-Ramsés. Es posible que el pueblo hebreo consiguiese mantener vivo el recuerdo de aquel suceso traumático a través de la tradición oral. Pero los esclavos hebreos no fueron los únicos supervivientes. También hubo muchos egipcios que sobrevivieron a la caída de Pi-Ramsés, y puede que un valioso papiro revele su visión de la historia. Es posible que un antiguo documento egipcio apoye la teoría de que una serie de desastres épicos naturales en el delta del Nilo originasen la caída de la ciudad de Pi-Ramsés. Redactado por un escriba egipcio, el documento muestra paralelismos sorprendentes con la historia de las plagas narrada en la Biblia. El documento se conoce como Papiro de Ipuwer. Este papiro, de 4 metros de longitud, se encuentra en el Museo Nacional de Antigüedades de Leiden, en Ámsterdam. Y fue escrito cientos de años antes de que se recopilase el Antiguo Testamento. La copia que tenemos aquí en Leiden es la única que existe. Y es una copia hecha por un egipcio en torno a la fecha del famoso faraón Ramsés II. El autor egipcio, Ipuwer, describe poéticamente el desastre ocurrido en Egipto como algo colosal. En el papiro Ipuwer, el autor imagina el caos absoluto de una sociedad en la que la gente se rebela contra sus antiguos señores. Los criados se hacen con las riquezas y los que eran ricos lo pierden todo. Había escasez, la gente tenía hambre, el Nilo no inundaba la tierra como antes y los dioses estaban enfadados con los egipcios. Este escenario es muy similar al descrito en el Éxodo. La sociedad cae en el caos y la naturaleza se vuelve contra la humanidad en forma de granizo y oscuridad por toda la tierra. Animales y hombres mueren en masa. Egipto como sociedad está obsesionada con el orden. El trabajo del faraón consistía en mantener un orden perfecto. Así que si en un determinado momento las cosas iban mal, se hablaba de caos y de desorden. Y eso es lo que contienen los textos como el de Ipuwer. Ipuwer describe una época anterior a la suya, un momento en que todo falló. En cierto modo llega a describir como en la Biblia que el río se convirtió en sangre.
Yo creo que los autores de la Biblia conocían la obsesión de Egipto con el orden. Si conocían este texto o no, está todavía abierto al debate. La Biblia y el papiro Ipuwer son claramente productos de una tradición oral que describe varios desastres naturales en el delta del Nilo de dimensiones catastróficas. Pero la pregunta de si ambos documentos apuntan a un hecho histórico común continúa siendo una incógnita. Deja que mi pueblo se vaya. La relación entre el libro del Éxodo y las admoniciones del papiro Ipuwer es el hecho de haber recogido la tradición oral. Se trata más bien de dos textos independientes que recogen lo que los autores conocían del horrible desastre del pueblo de Egipto, más que de dos relatos del hecho en sí. Una de las preguntas que nos hacemos cuando hay paralelismos en distintas literaturas, sobre todo cuando pertenecen a culturas distintas, es: ¿se pueden remitir los hechos a un origen común de un suceso que quedó grabado en la memoria de todos? Podría decirse que eso fue lo que ocurrió, pero también se pueden aventurar todo tipo de hipótesis. No tenemos ni idea de cómo surgió esta historia. Puede que la relación exacta entre ambos textos no se llegue a aclarar. La descripción de Ipuwer del desastre en el delta del Nilo ofrece una perspectiva cautivadora sobre la psique de los egipcios. Pero quizás nada más. La búsqueda de una explicación científica a las plagas bíblicas de Moisés continúa. En la Academia de Heidelberg, la investigadora Nicole Bolweiler y Augusto Mangini le siguen la pista a un curioso culpable que pudo estar en el origen de la reacción en cadena que acabó siendo descrita en las páginas de la Biblia. La recién descubierta ciudad de Pi Ramsés, el lugar donde se produjeron las famosas plagas de Moisés, fue misteriosamente abandonada después del reino de Ramsés II. La investigación reciente ha demostrado que las 6 primeras plagas parecen estar relacionadas biológicamente. Y puede que su innovadora teoría explique la relación entre unos hechos y otros. Los dos investigadores sospechan que un cambio en el clima pudo explicar la caída de Pi Ramsés y las plagas bíblicas. Su investigación empezó con una estalagmita extraída de una cueva de Egipto de miles de años de antigüedad. Sus capas describen el patrón climatológico de milenios. Las estalagmitas nos muestran que nuestros antepasados se enfrentaron a un cambio climático tras otro. De hecho, nos proporcionan un registro muy preciso de las variaciones en la temperatura y de los períodos más secos y más húmedos del pasado antiguo. Todos los periodos de sequía o inundaciones quedan registrados en el crecimiento de una estalagmita. A medida que crece, la calcita de una estalagmita absorbe restos de elementos radioactivos. Los científicos utilizan la concentración de estos isótopos radioactivos para calcular la edad de una estalagmita. Primero las muestras se sumergen en ácido para separar los isótopos. Luego, el equipo de Heidelberg utiliza un espectrómetro de masa para medir la concentración de isótopos con el fin de datar las muestras. 2 semanas después, obtienen los resultados. Los datos luego se reflejan con una curva climática donde se observan los periodos de extrema sequía o de lluvia.
El gráfico resultante revela cambios bruscos a lo largo de miles de años. Para los paleoclimatólogos, estos altibajos pueden explicar cambios radicales en las sociedades antiguas. Mangini sospecha que un cambio de estas características pudo tener lugar en el antiguo delta del Nilo. Ninguna cultura abandona voluntariamente su tierra y ciudades tan magníficas a menos que haya una razón verdaderamente trágica. Si examinamos los resultados de nuestra investigación sobre los patrones de asentamiento de nuestros antepasados, enseguida se percibe que el clima siempre desempeñó un papel importante y que los largos periodos de sequía siempre fueron una razón para trasladarse. Bolweiler y Mangini comparan la curva con la sucesión de dinastías egipcias. La etapa del reino de Ramsés está marcada en rojo. Durante su reinado hubo un largo periodo de clima húmedo y templado. Pero luego, sus sospechas se confirman. Al reinado de Ramsés le siguió un auténtico desastre climatológico. El faraón Ramsés II reinó en un período benévolo en términos meteorológicos. Había mucha lluvia y el país prosperó. Sin embargo, la humedad solo duró unas cuantas décadas. Después del reinado de Ramsés, la curva climática cae en picado. Hay un período de sequía que sin duda tuvo graves consecuencias. La teoría de Mangini y de Bolweiler propone un nuevo patrón en la sucesión de hechos relatados en el libro del Éxodo. En realidad, no fue un solo hecho el que causó la caída de Pi Ramsés, sino un largo proceso de cambio climático. Y a lo largo de las décadas o de los siglos, este cambio climático desencadenó una serie de desastres naturales que llegarían a conocerse como las plagas de la Biblia. En realidad, el Éxodo se puede ver como un resumen de los hechos ocurridos redactado con posterioridad. Puede que la gente hubiese estado saliendo de Egipto durante 100 o 200 años. El Éxodo comenzaría según la cronología bíblica en el siglo XV, pero la emigración definitiva tendría lugar en la época de Ramsés II, en torno al 1250. Si tras muchas catástrofes naturales la ciudad de Pi Ramsés fue abandonada, 100 años después del Éxodo, el autor pudo considerar todo este periodo en conjunto. Así, puede que la historia del Éxodo sea un resumen de 2, 3, 400 o 500 años en los que las distintas migraciones acabaron siendo resumidas en una gran migración. Bajo esta nueva visión cronológica, los acontecimientos bíblicos ocurrieron de manera prolongada. El repentino cambio climático al final del reino de Ramsés da lugar a varias décadas de sequía. El viento azota el terreno y enormes cantidades de arena y tierra se depositan en el delta del Nilo. Pi Ramsés se convierte en una ciudad fantasma a medida que el río Nilo, el río de la vida, se va llenando de cieno y dando paso a charcas de aguas estancadas. Cuando el río deja de correr, el resultado es una gran proliferación de algas y una caída drástica de los niveles de oxígeno. El proceso biológico del estancamiento del agua es el siguiente. El agua se vuelve más turbia con el barro, la corriente se ralentiza y la temperatura del agua aumenta. El aumento consiguiente de nutrientes puede dar origen a la reproducción de algas cianofíceas, y estas algas pueden ser muy tóxicas. Las cianofíceas pueden provocar una reacción en cadena como la descrita en las primeras plagas.
Antes de que desapareciese el agua del brazo pelusiano del Nilo y de que esa parte se convirtiese en un cenagal, las aguas estancadas dieron origen a una plaga de mosquitos. Se extendió la malaria y aparecieron otras epidemias y enfermedades. Estas enfermedades afectaron a la población de tal manera que, sin un auténtico suministro de agua potable, la vida en esta zona, por increíble que parezca, se hizo imposible. La explicación del cambio climático de las 6 primeras plagas bíblicas sigue siendo objeto de controversia. No todo el mundo está convencido. Para algunos, los detalles históricos y científicos de la historia son lo menos importante. Para ellos, las plagas son antes que nada un recordatorio del poder de Dios. Para mí, lo importante es la historia de la salvación del pueblo judío a manos de Dios y su salida de Egipto. En mi opinión, hay un hecho histórico detrás de esta narración. No es una narración inventada, sino que la tradición oral se remonta a un hecho que tiene que ver con una salida sobrenatural de Egipto. Intervención divina o causas naturales. Puede que nunca lleguemos a saber la razón de la salida de los esclavos hebreos de Egipto. Las investigaciones científicas han demostrado que puede haber una explicación biológica razonable para cada una de las 6 primeras plagas. Y Ramsés, la ciudad donde la Biblia sitúa las plagas, dejó de existir a raíz de un terrible cambio climático. Pero no hay ninguna prueba que demuestre que todos estos hechos tienen relación entre sí por ahora. Este es uno de los problemas que surgen cuando intentamos considerar a la Biblia como historia. No es un libro de historia y no fue concebido como tal. Estudiosos y científicos seguirán buscando pistas para explicar las misteriosas plagas, tanto en yacimientos arqueológicos como en el laboratorio. Mientras, otros seguirán buscando el significado de las plagas en las páginas de la Biblia, igual que se ha hecho durante siglos.